El indio bronce y tacuara, gritando su libertad. Quiero retomar y seguir un poco la línea de cómo venimos, una perspectiva del tema de la colonialidad y la descolonialidad, que es un tema que ha generado debate no solamente en la Vía Yala, sino en todo el mundo. La premisa de la que partimos es en el planteamiento de la descolonización, que es que en el mundo que vivimos hoy es un resultado de 300, 400 años de expansión colonial europea. Y que Más las de estructuras, o más, ¿no? Más de 500. Sí, yo hablo de que ellos gobernaban la colonia. Como colonia sí, 400 y pico, cerca de 500, sí. Y que las estructuras de dominación que estamos metidos hoy son una continuidad de las relaciones de dominación coloniales que fueron puestas allí luego de varios siglos de gobiernos coloniales. El hecho de que la mayor parte de la periferia del mundo ya no haya administraciones o queden muy pocas administraciones coloniales, no quiere decir que las relaciones de dominación coloniales hayan desaparecido. El mito del siglo XX es haber pensado que las relaciones de dominación coloniales desaparecieron con el fin de las administraciones coloniales, de los gobiernos coloniales. Es una de las falacias que vivimos hoy en el siglo XXI. Durante la expansión colonial europea, no fue solamente una expansión económica, de invasión, de saqueo, de muerte, de violación, de genocidio. Fue una expansión civilizatoria también. Es decir, una civilización en aquel momento de Europa, de la cristiandad, no del cristianismo. La cristiandad fue el cristianismo agregándole el derecho supremo de los poderosos a resolver, hacer y deshacer, concretamente. Y se le llamó cristiandad, para que la gente en el territorio obedeciera, más allá de los términos religiosos. Y tenía una crisis terminal del feudalismo en el territorio. Las élites del sistema feudal buscan una solución a su crisis terminal creando un nuevo sistema histórico en el cual ellos como élite seguían arriba y no se caían con la caída del feudalismo. Entonces generan un nuevo sistema mundial a través de la expansión colonial. La expansión colonial europea es en su primer momento hacía la civilización musulmana en el sur de Europa, sobre todo en la península ibérica, hacía el andaluz y luego los métodos de conquista se usaron en la conquista del andaluz, se los trae a la conquista también de nuestro continente aboriginal. Estamos hablando de un sistema civilizatorio, que es expander, sí, entre comillas, ¿qué? Civilizatorio. Sí. O sea, negaban siempre de que hubiera otra oportunidad de civilización, que fue lo que hicieron en América, fue lo que hicieron en el Extremo Oriente, fue lo que hicieron en África. O sea, el eurocentrismo admite solamente lo que conoce y acepta.
Si no lo conocías y no lo acepta, no existe. Exacto. Ese es el problema. Claro, hablamos de un sistema civilizatorio que se expande, que destruye otras civilizaciones y que Exacto. impone la suya al resto del mundo. No fue solamente que llegaron y esclavizaron a los pueblos que colonizaron. No fue solamente que llegaron y saquearon a los pueblos que colonizaron. No fue solamente que llegaron y saquearon los recursos naturales de los lugares que conquistaron. Es que además imponen un proyecto civilizatorio que nace en Europa y que se extiende a otras partes del mundo. Entonces, la llegada de los colonizadores europeos en un primer momento al andaluz, luego a la Via Yala, se impusieron allí varias lógicas. La primera obvia es una lógica racial, con un proyecto civilizatorio donde ellos se consideran como superiores y los demás como inferiores. Imponen una lógica patriarcal de la cristiandad, es decir, el patriarcado de la cristiandad se impone en los proyectos coloniales y los trae consigo en la expansión colonial. Traer un proyecto que privilegia el conocimiento producido en Europa sobre el conocimiento producido en otras partes. Traer un proyecto espiritual que impone la cristiandad como espiritualidad hegemónica e intentan destruir las otras espiritualidades existentes en los territorios, que era lo que hablábamos recién, tanto los afro como los indígenas. Llegan a imponer también su sistema económico. Ahí nace, a través de la expansión colonial europea, lo que se conoce como el mercado capitalista mundial. Porque ahí en ese proceso subordinan a las poblaciones que colonizan y los ponen a trabajar de servidumbre o por esclavitud para producir mercancía para vender por una ganancia en el mercado mundial. Entonces ahí se genera un mercado mundial capitalista. Todo esto está pasando entre 1450 y 1650. Entonces esta expansión colonial no fue solamente una presión económica. Si es patriarcal, es racial, económica, es una expansión de una espiritualidad, en el caso de la cristiandad, si tiene todos estos diversos elementos de dominación, opresión, entonces no estamos hablando meramente de un sistema económico. Estamos hablando de una civilización con una multiplicidad de dominación. Entonces, donde quiera que se metieron con las administraciones coloniales, fueron impusiendo estas lógicas de dominación. Y claro está, las lógicas de dominación fueron fundamentales en el proyecto de dominación colonial. El colonialismo fue el vehículo a través del cual se crea el capitalismo mundial, el patriarcado de la cristiandad, se globaliza el racismo a escala mundial, la cristiandad como religión o como espiritualidad dominante hegemónica, como superior sobre todas las otras espiritualidades. Es decir, hay una multiplicidad de jerarquías dominantes de esa civilización que en un primer momento se identifica como la de la cristiandad y más adelante como la modernidad. La modernidad no es otra cosa que la continuidad de esa expansión colonial y por tanto hay una fuerte continuidad entre cristiandad y modernidad y el vehículo de expansión de un proyecto civilizatorio, es decir, la modernidad como proyecto civilizatorio y no como proyecto emancipatorio. El vehículo para eso fue el colonialismo, la administración coloniales, la división internacional del trabajo de centro de periferia, es otras
estructuras de dominación que vienen de la historia colonial, porque fue a través de las administraciones coloniales que se creó la División Internacional del Trabajo, que conocemos hoy como la División Internacional Capitalista del Trabajo. Este centro y periferia. Es decir, toda esta estructura de dominación que se impuso a través de las administraciones coloniales fue vital para la construcción de un mundo moderno, para esta civilización de muerte que tenemos hoy, que se conoce como la modernidad capitalista occidental. La modernidad no es la superestructura del capitalismo, es la que organiza el capitalismo de una manera particular. Si el capitalismo es genocida es porque está organizado como superestructura o un epicentro, sino organizado constructivamente desde y dentro de las lógicas raciales de la modernidad occidental. Si el capitalismo es femicida, es porque está organizado dentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad, patriarcales de la cristianidad de la modernidad occidental. Si el capitalismo es ecologicida, es porque está organizado desde adentro con la lógica de la estructura de la vía del dualismo cartesiano de las civilizaciones modernas occidentales, es decir, la mirada eurocentrista, que en la cima está el ser humano y todo lo demás viene por debajo, inclusive la tierra y la naturaleza en sí. Si el capitalismo es destructivo de las comunidades, es porque está organizado desde adentro de las lógicas modernas occidentales. Esa civilización de modernidad que llamamos hoy el individuo atomizado, las sociedades modernas, si el capitalismo es epistemista, es porque está organizado desde el centro de la lógica eurocentrista, racistas, epistémicas de la modernidad occidental. Es decir, el capitalismo realmente existe, es un resultado de las lógicas civilizatorias que lo organizan desde adentro, que en ese caso es la civilización de muerte conocida como modernidad occidental. Civilización de muerte no solamente por la cantidad de millones de seres humanos que son exterminados en ese sistema y que han sido exterminados y siguen siendo exterminados y siguen siendo asesinados diariamente, sino también civilización de muerte porque está destruyendo la vida a escala planetaria. Es un problema serio, un problema muy serio, está destruyendo la vida a escala planetaria y entonces cuando llega el momento de las luchas anticoloniales y de la creación de estados formalmente independientes en la periferia, no fue que otro día de la independencia nos descolonizamos de la forma de dominación de la historia colonial. Es decir, no es un cambio mágico. La independencia no fue insuficiente de los países para salir de ese estado colonialista. Fue que al otro día de la independencia seguimos siendo periferia en la División Internacional de Trabajo, seguimos teniendo estructuras de dominación racial donde se descolonizan nuestros pueblos de la dominación racial interior de nuestros países, descolonizamos del patriarcado, de la cristiandad, no nos descolonizamos del dualismo cartesiano que está en el centro de la destrucción planetaria porque generamos tecnologías a partir de la cosmología dualista cartesiana que tiene allí la reaccionalidad de la destrucción de la vida porque tiene la idea estúpida de que la vida humana está ontológicamente separada y de ahí dualismo
de otra forma de vida. Y entonces estamos en una situación donde estamos reproduciendo, al otro día de la independencia, tenemos independencias coloniales. Las jerarquías raciales siguieron allí, las jerarquías patriarcales siguieron allí, la jerarquía de la División Internacional del Trabajo siguió allí, la jerarquía eurocentrista siguió allí, la jerarquía religiosa siguieron allí. Es decir, todo lo que se impuso durante 400, casi 500 años de administraciones coloniales, siguieron allí al otro día de la independencia. No nos descolonizamos de esa jerarquía de dominación, sino que continuamos y se hizo un borrón y cuenta nueva, reproduciéndolas hacia adelante. Entonces esto marcó una manera seria en el mundo de las independencias formales y nos movimos a estructuras neocoloniales, es decir, una forma nueva de colonización. Es decir, no fue que al otro día de la independencia pues ya nos descolonizamos de todas esas estructuras dominantes que se impusieron durante esas administraciones coloniales. Fue necesario esa cantidad de años de colonialismo para que se cristalizara las estructuras de dominación de la civilización moderna capitalista occidental, para que luego, una vez terminadas las administraciones coloniales, ya no hacía falta administración colonial imponer esas estructuras. Estas estructuras ya están aceitadas, funcionando, están metidas en las mentes, en las prácticas sociales. Entonces la descolonización es otra cosa, no es otra cosa que un llamado a atacar las estructuras dominantes de esta civilización para fundar un nuevo proyecto civilizatorio. No es suficiente un proyecto de izquierda que toma el poder del Estado y ya. Necesitamos un proyecto civilizatorio global, porque desde el Estado-Nación no va a ser suficiente para dar un golpe de muerte a esta civilización de muerte. Era lo que decía hoy, que no alcanza con aumentar exportaciones, que vengan inversiones, que haya más trabajo para hacer esos cambios estructurales que quedó de esa mentalidad colonial. Tenemos que descolonizar de toda una gama de cosas y de relaciones de dominación que todavía arrastramos y que todavía al día de hoy siguen con nosotros. Entonces la segunda emancipación, es decir, la segunda independencia, para atacar con el neocolonialismo, es decir, el nuevo formato de colonizar y llegar a la verdadera independencia en nuestro continente. Tiene que ser una abarcadora y más ambiciosa, y tiene que cumplir aquellos que la primera independencia no cumplió, sino que produjo hasta el día de hoy, con hechos claros y demostrables que parte enumeré yo en el comienzo, y después, yendo a la historia, Néstor, fuiste nombrando vos, con la estrategia esa de poner por encima su ideología, su cosmovisión, por encima de los pueblos que atacaban y colonizaban. Como también lo nombrabas, Néstor, tanto el indígena como el afro, que más allá de que se quiso imponer el día de San Juan, tanto los indígenas como los afros celebraban sus creencias, su cultura. Y ahí estamos metidos en un gran lío que uno puede explicarlo y decirlo, pero no es nada fácil de salir. Los primeros que tendrían, si seguimos con un sistema democrático representativo, los primeros que tendrían que salir de esta situación de colonizado, más allá de una independencia, es la clase política, sin duda, para gobernar de una forma totalmente distinta, ¿no? Increíblemente podemos ir al artiguismo de vuelta. Increíblemente, tenemos que ir siglos atrás y ver en la figura de Artigas
la salida de un gran problema de que el colonialismo continuó sin que ellos gobiernen los territorios, que el eurocentrismo está impuesto en el continente, y esto sabía ya, era no es Europa. También siempre existió la fantasía, porque era lo mejor y lo más importante de la Europa. Lo demostraron los colonizadores y después los criollos se lo creyeron. Entonces querían ser tipo sucursal de Europa. La infeliz frase uruguaya que se ha repetido por muchos años, Uruguay no tiene problema indígena, además faltándole al respeto a todos los otros países del continente, ¿no? Diciéndole que ellos tenían un problema porque tenían pueblo indígena. La negación, invisibilizar, como vos dijiste, desde la invasión se fue generando mestizaje. Yo tenía un dato de hace muchos años que después de la invasión, los primeros 40 años no vino una mujer de Europa a este continente. Que los vientres que parían eran indígenas y afro. Exacto. Entonces, esa mezcla de razas se dio, lamentablemente, con violaciones, y al pasar de los años, bueno, se fue dando con una forma más adecuada, ¿no? Pero esa es la realidad, y bueno, si nos vamos para el lado del ideario artiguista, creo que ahí hay una vención nuestra, no eurocentrista, en la mayoría de su ideario, ¿no? Salir de este agujero va a ser difícil.